05 Eso no es un rombo, ¿verdad? Estaba en un lugar oscuro, misterioso y el pequeño niño estaba sentado delante de él. Brian, dijo el joven extraño sonriendo. 2 vidas y todavía no entiendes que no puedes servir agua limpia con un vaso sucio. ¿Quién eres tú? No importa, de todos modos, no lo recordarás más tarde, dijo el niño sin dejar de sonreír. El mundo espiritual no es un sitio donde uno aprenda por deducción sino por inspiración. ¿De qué estás hablando? No importa, ahora escucha con atención. Pasarás por muchas tribulaciones y para poder sobrevivir tendrás que obtener poder, pero ten mucho cuidado, porque el poder puede consumir a quienes lo buscan. ¿Eres Chukanlan? El niño se rió como si hubiese escuchado algo bastante divertido y respondió. Ese pobre hombre, no, pequeño Brian. Ahora solamente debes hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta? El niño levantó un dedo frente a él y respondió con un tono muy serio. ¿Tú tendrás el poder o el poder te tendrá a ti? Cuando Brian se despertó, descubrió que estaba acostado en la pequeña cama de madera de su almacén, y mojado de pies a cabeza con agua helada. El gordito Jack se había subido a un taburete justo enfrente suyo con gran esfuerzo y sostenía un cubo de madera en una mano, con la clara intención de arrojarle otro baldazo. A estas alturas Brian ya sentía que sus testículos estaban congelados, sobre todo porque ese día había resultado particularmente frío. Así que rápidamente soltó un grito furioso sin pensarlo. Maldición Jack, ¿qué estás haciendo? El taburete en el que el gordito Jack se había trepado ya tenía una pata rota y no era uno de los modelos más robustos. Cuando el pobre escuchó el grito de Brian, sus piernas se tambalearon por la sorpresa e inevitablemente su mano se sacudió, entonces todo el contenido cayó sobre la cabeza de Brian al mismo tiempo que el cubo se estrellaba contra su pecho. El dolor hizo que se olvidase del niño y de sus advertencias por el momento. Aulu. Con un demonio, Jack, ¿acaso te hice algo para que intentes asesinarme? El golpe en el pecho le había dolido como el infierno y encima su cuerpo estaba tiritando incontrolablemente. Brian comenzó a ladrar una serie de maldiciones e improperios sobre su torpe amigo sin contenerse. Lo siento Brian, estaba seguro de que el primer cubo no sería suficiente para despertarte. Este taburete ya temblaba mucho para empezar y me sorprendí cuando gritaste. Por eso se me resbaló la mano. El gordito Jack se disculpó y comenzó a secar el cuello de Brian con un trapo al azar que había encontrado en el suelo, pero para su horrible sorpresa, esta acción provocó que Brian gritase como un cerdo en el matadero y saltase de la cama bruscamente. ¡Ah! ¡Carajo, Jack! Ese trapo se usó para limpiar el polvo de hueso, ese que se metamorfoseó durante los experimentos de necromancia. Se siente como miles de malditas agujas pinchándome poco a poco. ¿Acaso quieres torturarme hasta la muerte? Ah. Lo siento Brian. No quise hacerlo, realmente no quise hacerlo. El consternado Jack se apresuró a arrojar el trapo muy lejos. Parecía agradecido de que no hubiera polvo de hueso en el extremo que había estado sosteniendo. ¡Auch! ¡Auch! Ah, ya olvídalo Jack. Solo dime, ¿por qué estoy aquí? ¿Acaso no me golpeó la agonía del alma de Lisa después de que ese pendejo de Badge me utilizara como escudo humano? Su cuello ya estaba lleno de dolorosas manchas rojas y seguía estornudando mientras se apresuraba a quitarse la ropa empapada. En poco tiempo encontró la toalla negra que el difunto esclavo solía utilizar para limpiarse y se secó. Brian, tienes tantas cicatrices en tu cuerpo. Al oír las palabras de Jack, Brian echó un vistazo a su nuevo cuerpo desnudo por primera vez. Prácticamente no tenía ni un solo centímetro de piel sin marcar, al menos hasta donde sus ojos podían ver. En su interior ahogó un suspiro y una vez más sintió lástima por las circunstancias del difunto esclavo, pero se las arregló para disimularlo con una sonrisa despreocupada. Las cicatrices en un hombre son los mejores testimonios de virilidad. ¿Pero qué demonios sabrás tú de eso? Ahora date prisa y dime, ¿qué pasó después de que me desmayara? Las clases empezaron poco después de que te alcanzara la agonía del alma. Lisa murmuró unas palabras y después se fue corriendo a su clase. Yo llamé a gritos al tío Juancho y los dos te trajimos aquí. Así que el tío Juancho, oh, sí, ¿qué dijo Lisa antes de irse? Brian asintió mientras continuaba limpiándose. El tío Juancho era el sirviente recadero más antiguo de la escuela de necromancia, tenía unos 70 años y era muy amable con Brian y Jack. Cuando el difunto esclavo había llegado a la academia, Juancho ya había sido sirviente durante más de 20 años. Lisa dijo que sentía pena por ti. Si la agonía del alma le hubiese acercado a Bach, él se habría recuperado después de sufrir unos 3 días porque es un mago aprendiz.
Pero como tú no eres un estudiante de necromancia y no tienes ningún grado de preparación mental, es probable que sufras los efectos durante un mes. Luego dijo que no haría nada para quitarte la agonía del alma porque la molestaste anoche mientras dormía y además hiciste que se lastimara el pie. Maldita seas, Lisa. ¿Cómo se atreve esa mocosa a tratarme de esta manera? Te juro que algún día me vengaré de ella. La cara de Brian se oscureció mientras escuchaba las palabras de Jack y empezó a soltar otra ronda de insultos o maldiciones. Sus acciones no dejaban de sorprender a su amigo, que no podía dejar de pensar. Pero si ella siempre te ha tratado de esa manera y nunca antes te he visto o oído decir algo acerca de vengarte por eso. Cuando Brian terminó de desfogar su ira, pensó brevemente y lo expresó en voz alta. Así que, como el imbécil de Badge tiene esa cosa mental por ser un aprendiz solo tiene que sufrir por 3 días. ¿Y yo tengo que soportarlo por un mes? Ja, mi potencial es mucho más grande que eso. Si aprendo algo de necromancia tal vez también pueda mejorar en 3 días. Brian, eres un esclavo de Calero, ¿cómo puedes aprender magia? Dímelo tú entonces, ¿cómo aprenden magia los estudiantes? Primero tienen que meditar y aprender a sentir los elementos mágicos. Cuando han desarrollado su fuerza mental necesitan estudiar el conocimiento contenido en los libros de magia y practicar los encantamientos mágicos. Y también preguntan a los profesores cuando hay algo que no entienden. Jack le resumió las cosas, después de pensar un momento. Pues ahí vamos, yo ya puedo meditar. ¿Acaso no es simplemente cerrar los ojos mientras intentas no pensar en nada? Y una vez que haya desarrollado un poco mi fuerza mental, ¿no puedo simplemente leer alguno de los libros de magia para aprender los encantamientos escritos allí? ¿Pero acaso tienes un libro de magia? En este punto de la conversación Brian, que se había acercado convenientemente a Jack, puso un brazo amistoso sobre el cuello de su amigo, sonriéndole como si acabase de ganarse un premio. No tengo libros, pero te tengo a ti mi querido y leal camarada. Dime, ¿acaso no limpias la biblioteca? Jack se sorprendió y rápidamente se soltó para poner una buena distancia entre los dos. Luego habló con una expresión de pánico. Brian. ¿Acaso quieres que robe los libros por ti? Por favor, Jack, no me ofendas de esa manera. Solo te pido que tomes prestados algunos libros. Luego puedes devolverlos cuando termine de leerlos. Eso no es robar, ¿verdad? Además, nadie lee los libros más básicos de todos modos. ¿Quién los habría? Jack, me metí en este problema tratando de obtener un poco de justicia para ti, porque eres mi mejor amigo. Dime, ¿acaso no te parece que es justo y hasta ético que ahora tú también me ayudes? Brian le habló al gordito Jack con un tono que sonaba extremadamente sincero y que seguramente se parecía al que usó la antigua serpiente en el jardín del Edén. Jack vaciló incluso después de oír este discurso, pero finalmente accedió a tomar prestados algunos libros de magia para Brian después de que éste le lanzara una mirada de corderito enviado al matadero. Más tarde esa noche, Jack le entregó sigilosamente copia de los fundamentos de la magia necromántica y un viejo diccionario mágico, aunque no sin antes rogarle hasta el cansancio que fuese todo lo cuidadoso y cauteloso que pudiese. Luego se escapó furtivamente. Usualmente los esclavos no tenían el derecho de aprender a leer. Sin embargo, como se dedicaba a hacerle recados a todo el mundo, tenía que poder hacer un poco de todo en el curso de su trabajo, así que había aprendido bastantes palabras en los últimos 6 años. Todo este conocimiento había sido dejado atrás y así fue capaz de leer las palabras en los 2 libros. Los fundamentos de la necromancia. Brian trancó la puerta del almacén después de que Jack se hubo marchado, pasó a la primera página amarillenta de los fundamentos de la necromancia y empezó a leer con todo interés. De los orígenes de la magia y los primeros necromantes. La magia existe en este mundo como una fuerza o poder preternatural uno que actúa directa o indirectamente sobre los elementos naturales. Pero no se trata de algo sobrenatural 2 o omnipotente, sino que posee una serie de reglas que rigen su comportamiento, algunas de las cuales son compartidas por los elementos naturales, mientras que otras son completamente exclusivas. Existen muchos tipos de magia, cada una correspondiente al elemento sobre el cual ejerce dominio o su propia serie de principios. Los magos son aquellos que nacen con una sensibilidad natural a este poder invisible y pueden entenderlo de un modo parecido al que se aprende un idioma. La más grande limitación que existe para este conocimiento es el gran esfuerzo que supone para la mente humana y por eso, una vez aprendida, es casi imposible aprender una nueva. Por este motivo existen tantas disciplinas mágicas diferentes, pero muy pocos magos capaces de dominar habilidades fuera de su área.
La fuerza mental representa el grado de control que un mago tiene para reunir la magia a su alrededor y controlarla. Este dominio aumenta progresivamente conforme el mago profundiza en la naturaleza del poder. Existen 4 maneras fundamentales de usar la magia. A través del empleo directo de conjuros, el uso de objetos mágicos que ya contuviesen los encantamientos, ciertos movimientos rituales usando las manos, y por supuesto las matrices mágicas. La necromancia se originó de los múltiples intentos fallidos que ciertos conjuradores hicieron para comunicarse con los espíritus de los fallecidos. En algún momento los necromantes más poderosos descubrieron la existencia de una misteriosa dimensión que denominaron inframundo, la cual se pensaba que existía solo en la mitología y que es el lugar donde habitan las temibles criaturas oscuras que se originan directamente de la esencia vital residual tras la muerte de todo ser vivo. Con el tiempo los necromantes llegaron a entender los elementos mágicos que controlaban el nexo entre lo vivo y lo muerto, incrementando enormemente el número de hechizos, conjuros e invocaciones devastadoras que podían desatar. Poco a poco la necromancia se fue volviendo su propia escuela de pensamiento, hasta que llegó a convertirse en la representante por excelencia de toda la magia oscura. Brian continuó leyendo completamente absorto en absorber todo el conocimiento posible y cuando no entendía algún término o concepto lo buscaba inmediatamente en el diccionario mágico. Cuando era universitario nunca destacó en los estudios, pero aprender estas cosas podría significar toda la diferencia entre la vida y la muerte para él. Así descubrió que existió un tiempo en que la necromancia había sido una rama de la magia extremadamente poderosa que se destacaba por encima de muchas otras disciplinas. Y en la cúspide de su poder solía considerarse a toda la magia oscura como distintas variantes de la necromancia. Era una lástima que después de su caída en desgracia, la necromancia hubiera pasado a convertirse en una simple subcategoría de magia oscura, aunque los motivos de ello no estaban muy claros. Como sucedía con todas las magias, el primer paso era saber si la mente de un individuo tenía o no la capacidad para desarrollar la misteriosa fuerza mental y la única forma de averiguarlo era a través de la meditación. El problema era que, según el libro, solo el 10% de la población general poseía este potencial oculto y eran menos aún los que tenían la habilidad para desarrollarlo. Aún así, Brian no se desanimó y la primera cosa que hizo después de estudiar el primer capítulo de los fundamentos de la necromancia fue ponerse a meditar con mucho entusiasmo durante los siguientes días. Sin embargo, tenía un gran problema: la disponibilidad de tiempo. Para poder mantener su papel como el diligente y descerebrado esclavo tenía que seguir realizando sus tareas cotidianas para que la academia no se plantease deshacerse de él. Sus deberes incluían limpiar, desinfectar, vaciar letrinas y botar la basura. Todo esto significaba que solamente podía meditar durante la noche, cuando todos estaban dormidos, aun si se sentía agotado por todas sus responsabilidades diarias. Para colmo de males, unas cuantas veces por día, el cerebro de Brian sufría terribles ataques de dolor que lo acosaban de forma repentina gracias a los efectos de la agonía del alma. Las primeras 2 veces realmente se desmayó hasta quedar medio muerto, pero se fue acostumbrando después de eso y se las arregló para permanecer consciente desde entonces. La noticia de que Brian se había vuelto un loco chiflado también se extendió entre todos los estudiantes de la academia durante este tiempo, pero ninguno le dio demasiado importancia. Al fin y al cabo, el esclavo seguía realizando sus tareas designadas y no causaba muchos problemas a pesar de lo estúpido o torpe que se veía. Las autoridades de la Academia Babilonia parecían pensar de la misma manera y decidieron conservarlo. En cuanto a lo que pensaban los propios estudiantes de necromancia, pues todos compartían la misma opinión. Brian había adquirido el hábito de hacer los mandados durante años. Y a pesar de que ahora estaba un poco loco, no valía la pena pasar por la molestia de entrenar a un nuevo esclavo mientras que cumpliese con sus responsabilidades. Excepto por una cosa. De algún modo Brian siempre tenía un dolor de cabeza cada vez que algún estudiante se acercaba para usarlo como sujeto de prueba en sus experimentos. En esas ocasiones perdía el control por completo y a veces destrozaba los laboratorios. Esto molestaba a muchos, pero se resignaban pensando que nada podía hacerse mientras siguiera sufriendo los efectos de la agonía del alma de Lisa. Poco a poco comenzaron a evitarlo. Pasó toda una semana y Brian seguía sin conseguir ningún resultado. Tras todo este tiempo nadie había averiguado el motivo por el cual Lisa le había dado una paliza a Butch, pero el joven aprendiz seguía muy molesto por eso.
A menudo se lo veía rumiando enojado y cada vez que se encontraba con Brian se ponía a golpearlo inventándose cualquier excusa con el único fin de desahogar su frustración. Butch era mucho más fuerte que Brian, por lo que este último siempre terminaba llevándose la peor parte, incluso cuando fingía estar loco y le devolvía el golpe. Brian solo podía contentarse con soltar maldiciones cada noche cuando regresaba adolorido al almacén. Solo espérame, Butch. Ya llegará mi momento. Un día voy a golpearte tan fuerte que a tus ancestros les va a dar náuseas. Justamente ese día había sido golpeado por el estudiante y en esta ocasión el maldito había invocado un pequeño esqueleto como respaldo. Naturalmente Brian no había tenido oportunidad contra dos enemigos al mismo tiempo, así que terminó cubierto de moretones. Encima Butch lo había castigado durante tanto tiempo que no llegó a cumplir con todas sus tareas y su capataz lo castigó dándole 10 azotes bastante violentos con una vara. Lo único positivo era que la golpiza le hizo darse cuenta de que su fuerza física estaba incrementándose bastante. Aunque esto también se traducía en un incremento de su apetito. Cada vez tenía más hambre, incluso después de comer sus raciones, así que le pedía a Jack más comida. Aunque al principio las palizas de Butch le dolían como el infierno, Brian había seguido entrenándose en el reino sólido de la magia demoníaca noche tras noche cuando regresaba al almacén y entonces todos sus moretones desaparecían. De modo que siempre estaba de buen humor a la mañana siguiente. Con el tiempo también fue notando que las palizas le dolían un poco menos. A diferencia de su fracaso aprendiendo necromancia, el entrenamiento de Chukanlan sí daba resultados y casi sin que se diera cuenta el pequeño fragmento de esencia mágica en su interior fue haciéndose más grande durante esos días hasta pasar de ser tan delgado como un cabello a tener el tamaño de la uña de un pulgar. Era como si las palizas que recibía estuvieran acelerando el incremento de sus poderes, pero esto también influenciaba su forma de sentir. Brian se sentía al mismo tiempo alegre y asustado por esta misteriosa sustancia. Si bien agradecía que su escuálido cuerpo se fortaleciese, también se daba cuenta de que cada día le era más difícil controlar su temperamento. En su interior le aterraba que un día pudiese hacer o decir algo de lo que más tarde se arrepintiera. Tú tendrás el poder o el poder te tendrá a ti. Pero también podría acabar arrepintiéndome si no obtengo este poder para defenderme, pensó Brian suspirando intranquilo. Después volvió a sacar el libro titulado Los Fundamentos de la Necromancia, que ocultaba bajo su pequeña cama de madera para darle una breve lectura como hacía habitualmente antes de comenzar con su meditación. La esencia mágica estaba fluyendo de forma aleatoria a través de su cuerpo, aliviando todos los lugares en los que tenía heridas o moretones conforme pasaba por ellos. En ese momento la sustancia terminó de pasearse por su cuello y desde ahí se dirigió lentamente hacia su cabeza, cuando de pronto sintió un malestar familiar emanando de su cerebro. Supo entonces que la agonía del alma de Lisa estaba a punto de atacarlo de nuevo. De repente, al mismo tiempo que Brian estaba sufriendo, la esencia mágica se deslizó directamente hasta el epicentro de su dolor. Esta era la primera vez que la sustancia se introducía dentro de su cerebro el preciso instante en que la agonía del alma lo atacaba y sintió como si un cañón hubiera detonado dentro de su cabeza, provocando que perdiese el sentido tras otra ronda de dolor intenso. 06 Algún día ella será mía. Era medianoche cuando Brian se despertó. La esencia mágica volvía a circular por su cuerpo de forma aleatoria, pero parecía haber algo extra dentro de su cerebro. Entonces miró a su alrededor y descubrió sorprendido que todo su entorno parecía mucho más claro en comparación con antes. Algo ha cambiado en mi interior, pensó sorprendido, entonces tuvo una idea repentina y cerró los ojos para ponerse a meditar siguiendo el método que había aprendido en los fundamentos de la necromancia. Luego de unos momentos confirmó con asombro que cuando la esencia mágica entró en contacto con la agonía del alma, de algún modo forzó su cerebro de tal forma que había desarrollado una cierta cantidad de fuerza mental. Ja 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 ja, definitivamente soy un genio. Ni siquiera ha pasado un mes, pero ya tengo las bases para convertirme en un mago. Tal vez es hora de probar algo nuevo. Vamos a ver si puedo convocar a un guerrero esquelético. Entonces abrió apresuradamente el libro mágico y comenzó a explorar las páginas, pero después de un buen rato revisando capítulo por capítulo, seguía sin encontrar el encantamiento para convocar a un guerrero esquelético. Entonces recordó que Los Fundamentos de la Necromancia era simplemente un libro de introducción sobre conocimientos básicos y no contenía encantamientos ni hechizos. Brian frunció el ceño mientras pensaba en una solución y recordó el conjuro que Lisa había utilizado con un poco de esfuerzo.
Extendió uno de sus brazos con la palma abierta, concentró en su fuerza mental y recitó. Almas de los guerreros caídos, escuchen la llamada del heraldo oscuro y revelen su existencia. Cuando terminó, sintió que la pequeña cantidad de fuerza mental que hasta hace un momento tenía en su cabeza se desvanecía rápidamente. Luego comenzó a sentirse mareado como si llevase varios días sin dormir. Se dirigió dando traspiés hacia su camastro y a duras penas alcanzó a dejarse caer sentado sobre el montón de paja. Casi al mismo tiempo, una sombra negra se desplazó por su pequeño almacén y entonces vio a un pequeño esqueleto blanco, que tenía la mitad de altura en comparación a los que Lisa había convocado. Brian sintió que una gran alegría lo embargaba mientras miraba a su pequeño esqueleto, blanco como la nieve, sosteniendo un puñal de hueso y mirándolo fijamente con sus vacías cuencas oculares. A pesar de su menudo tamaño, seguía siendo una criatura oscura y era la prueba de que su hechizo necromántico había tenido éxito. El problema era que su agotamiento era tanto que no lo dejaba moverse, pero recordó lo que estudió en los fundamentos de la necromancia en un capítulo que explicaba el contragolpe que un mago experimentaba si agotaba por completo fuerza mental. El autor mencionaba que ese era uno de los principales riesgos a la hora de hacer magia, pues si no se tenía cuidado, podía quedar inconsciente en medio de una batalla. Eso debe ser lo que me ocurre ahora, pensó irónicamente Brian sonriendo agotado. Eso o me drogué por respirar la peste de tanta basura. Va, como sea. Mientras estaba tirado en la cama, sintió que tenía una extraña conexión mental con el pequeño esqueleto frente a él, pero en ese momento no tenía poder alguno con el que emitir una orden y mucho menos devolverlo al inframundo donde pertenecía. Así que se quedó contemplándolo sin poder hacer o decir nada. Así fue como un ser humano y un esqueleto se quedaron mirándose inexpresivamente durante un buen rato. Nadie vendría al almacén de Brian de todos modos, y el pequeño esqueleto no podía hacer nada si su invocador no se lo ordenara, así que daba lo mismo si estaba ahí. Finalmente, Brian emitió un suspiro agotado y se rindió al cansancio que lo embargaba. Sus pesados párpados finalmente se cerraron para dejarlo caer en un sueño profundo. Al día siguiente, cuando despuntaba el alba, Brian ya se había despertado y planeaba limpiar la basura como de costumbre antes de que los estudiantes se levantaran. Estaba a punto de empezar la misma rutina de siempre, cuando su mirada se posó en el pequeño esqueleto que seguía de pie junto al montón de basura. Su fuerza mental parecía haberse recuperado un poco después de una noche de sueño, pero aún no era suficiente para enviar al pequeño esqueleto de vuelta al inframundo. Sin embargo, parecía bastar para darle una sola orden y en ese momento se le ocurrió que podía pedirle que botara la basura por él. Apenas había pensado en la instrucción, cuando el pequeño esqueleto estiró las piernas y lentamente extendió sus 5 dedos huesudos para recoger un montón de desperdicios a su alrededor. Luego abrió la puerta y salió. Jeje, la magia sí que es conveniente y facilita la vida. Gracias a este amiguito podré dormir unas cuantas horas más a partir de hoy. Brian notó que todavía tenía tiempo antes de que amaneciera y se arrojó de vuelta a la cama para perderse en los brazos de Morfeo. Desde que había llegado a este mundo, esta fue la primera mañana que pudo dormir tranquilamente. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que el pequeño esqueleto había regresado y el almacén estaba limpio. Así que salió a lavarse la cara y entonces notó que casi todos los moretones de la paliza que recibió la tarde anterior habían desaparecido milagrosamente gracias a la esencia mágica e incluso algunas de las cicatrices en sus brazos parecían estar desvaneciéndose. Aparte del ligero aturdimiento debido a usar toda su magia por primera vez, su cuerpo parecía estar en muy buena forma. El objetivo del entrenamiento en el reino sólido consistía en la reconstitución del cuerpo físico, aumentando su fuerza y resistencia hasta llegar al nivel necesario para soportar los poderes que tendría en el futuro. Una vez que terminara de dominarlo, todas las heridas y cicatrices de su cuerpo deberían borrarse y también podría soportar heridas que matarían a una persona normal. En ese momento los ataques de los guerreros esqueléticos de Bacholisa ya no serían una amenaza para él. Brian permaneció inmerso en sus propios pensamientos mientras salía de su almacén y observaba cómo los estudiantes de necromancia se apresuraban para asistir a clase. Entonces cogió sus cepillos y rápidamente se dirigió a limpiar uno de los muchos pasillos de piedra bellamente decorado con columnas en el tercer piso. ¿Sabes qué, Athena? Hoy día fui al baño antes de que el sol se levantara y vi a un pequeño esqueleto arrastrando 2 sacos con basura lentamente hacia el vertedero. ¡Qué extraña visión! La aprendiz de magia Ami charlaba con Athena mientras caminaban hacia el edificio donde se impartían las clases de magia oscura.
Qué extraño. ¿Quién estaría tan aburrido como para convocar a un esqueleto y hacerle recoger la basura? ¿Ese no es el trabajo ese esclavo que se volvió un chiflado? Ya sabes, el tal Brian. Debes de haber estado medio dormida y te habrás confundido. Es verdad, realmente vi a un pequeño esqueleto llevando 2 sacos llenos de basura. Y también, me siento mal por Brian. Su vida diaria ya es bastante dura. Y ahora está sufriendo los efectos secundarios de la maldición de Lisa, además de ser golpeado por Batch todos los días. Solamente es un sirviente que ha heredado si encima es un esclavo. Ya ha tenido mucha suerte con tener un medio para sobrevivir. No necesitas preocuparte por los de su clase. Las 2 chicas fueron alejándose hasta que dejó de escuchar sus voces. Después de un rato Jack también llegó y se puso a limpiar las columnas con Brian. Mientras los dos trabajaban minuciosamente, Brian notó que de vez en cuando Jack lo miraba sorprendido, hasta que finalmente le dijo: Brian, creo que has ganado un poco de peso. ¿Y acaso Batch no te golpeó ayer? Tu rostro todavía estaba magullado cuando nos despedimos, ¿por qué se ve bien ahora? Seguro que Batch debe haber estado haciendo algo de ejercicio antes de golpearme y se quedó cansado. Puedes ver en su expresión de idiota lo débil que en realidad es. No tiene ninguna fuerza. Después de esa declaración, Brian sintió que su estómago estaba particularmente vacío y le dijo a Jack: mi apetito es más grande estos últimos días, invítame un poco de la comida que estás escondiendo. ¿Eh? ¿Cómo supiste que estaba escondiendo comida? Todos los recaderos de la escuela saben que tienes el hábito de esconder raciones en tus bolsillos. Eres el único que cree que sigue siendo un secreto. Deja de perder tiempo y dame un poco de pan. Te lo devolveré en el futuro. Jack a regañadientes sacó un pedazo de pan después de escuchar a Brian. Luego echó un cuidadoso vistazo a su alrededor y partió un pedazo para su amigo. Brian dejó su trabajo de lado para sentarse en el suelo y devoró el pan con avidez, pero apenas había dado unos bocados cuando de repente Jack le dijo: escóndete. Ahí viene Batch. Lisa también está con él. En efecto, ambos personajes avanzaban por el pasillo de piedra sin prestar mucha atención al entorno. Batch sujetaba 2 exquisitas cajas blancas en cada mano y caminaba detrás de Lisa con una sonrisa aduladora. Parecía que aún no se rendía en su intento de conquistarla. Lisa, estos son bocadillos especiales que me envió mi familia y son increíblemente deliciosos. Todavía no has desayunado, ¿verdad? Por favor, prueba un poco. El día anterior cuando Batch estaba golpeando a Brian, este se las arregló para darle un único puñetazo en el rostro, que hizo pasar por un accidente. Al joven mago todavía le quedaba la sombra de un moretón sobre la mejilla derecha y por eso sufría un espasmo involuntario cada vez que trataba de reír, convirtiendo su sonrisa en una mueca. No tengo hambre. Y no intentes ese acto conmigo. Odio a la gente como tú, que me halaga cuando me mira a la cara y luego dice improperios sobre mí cuando le doy la espalda. Lisa continuó caminando sin mirar a Batch. Pero cuando pasó junto a Brian y Jack, les lanzó una mirada despectiva y se detuvo un instante para decir: Brian, vendré a buscarte para que me sirvas como objetivo de práctica la próxima semana. Para entonces la agonía del alma habrá terminado, así que no aceptaré excusas. No fue hasta que Lisa mencionó esto que Brian cayó en cuenta de que no había sufrido ningún ataque de la agonía del alma desde esta mañana. Seguramente la maldición habría sido destruida cuando desarrolló con éxito su fuerza mental, de lo contrario ya tendría que haber tenido algún ataque de dolor. Lisa hizo un ademán para marcharse, pero Batch por otra parte lanzó una exclamación de sorpresa cuando vio el aspecto de Brian. ¿Por qué te ves sano? Recuerdo que ayer te cubrí de moretones en toda la cara, ¿por qué ya no tienes ninguno? ¿Quién lo diría? El hijo de puta tiene buena memoria. Brian miró a Batch con una expresión estúpida, ya había practicado muchas veces, luego soltó una risita loca. Jejeje, uso buen maquillaje para ser bonito cada día. Lisa soltó una pequeña risotada cuando oyó la respuesta de Brian y detuvo sus pasos. Ya no parecía tener prisa por marcharse. Sus mejillas se sonrojaron de un modo adorable cuando sonrió. Este idiota se ha vuelto mucho más interesante ahora que está loco, pensó Lisa. Antes solo se dejaba golpear en silencio, pero ahora suelta unas respuestas de lo más divertidas. Jack sabía que Brian solamente se hacía el loco y que se estaba aprovechando de esto para burlarse de Batch. Trató de contener su risa, pero no lo consiguió y dejó escapar una ligera carcajada. Cuando se dio cuenta de su error, era demasiado tarde. Batch ya estaba enojado.
En su interior se sentía indignado de que el moretón de su mejilla derecha aún no se hubiese curado, pero la cara del esclavo idiota ya parecía restablecida. No se atrevió a decir nada cuando Lisa rió, pero la carcajada del sirviente lo descontroló por completo. Así que se acercó a Jack y le gritó muy alto. «Miserable criado, ¿cómo te atreves a reírte de mí? Te golpearé hasta la muerte». Jack sabía que estaba en serio peligro, pero el miedo no le dejaba moverse. Solo se quedó ahí parado, sin aliento, mientras Butch se preparaba para darle una paliza. Fue entonces que Brian de repente se agarró la cabeza y gritó. «¡Huele!» Y se colocó delante de Jack. Cuando Butch vio que la persona enfrente de él había sido reemplazada, se encogió de hombros porque realmente no le importaba mucho a quien tuviese que golpear con tal de desahogarse. Así que llevó el brazo hacia atrás y arrojó su puño hacia la cara de Brian. ¡Pum! El golpe resonó hasta su cerebro cuando el puñetazo se le encajó en la cara, pero el puño de Butch no parecía dolerle tanto como lo había hecho ayer. Brian incluso logró mantener el equilibrio con su frágil cuerpo y evitó caerse. Así que continuó fingiendo que sufría y movió violentamente sus brazos hacia adelante, como si fuera presa de un enloquecido ataque. Clap, pum, pa. El sonido resonó cuando Butch recibió 3 golpes consecutivos en la cabeza y en el vientre. Su ojo izquierdo se ennegreció para formar un moretón y se agarró el estómago con las 2 manos mientras daba saltos de dolor. «Esclavo miserable, ¿cómo te atreves a golpear a un aristócrata? Voy a matarte con mi necromancia, aunque sea lo último que haga». «Butch, ya estás metiéndote con Brian de nuevo. Es hora de empezar la clase, así que date prisa y regresa al aula». De repente, la dulce voz de una mujer comenzó a amonestar al iracundo mago con firmeza, pero de un modo bastante gentil. A lo lejos, como una diosa entre los mortales, venía caminando una mujer hermosísima, alta y esbelta con una hermosa cabellera ondulada de color púrpura. Parecía tener 24 o 25 años. Tenía una nariz firme, era dueña de un bello rostro ovalado donde destacaban unos atractivos labios rojos. Su piel ligeramente aterciopelada parecía muy saludable y llevaba puesta una túnica ajustada, con adornos de oro que la identificaban como una maestra. Sobre su túnica lucía un ligero escote, que sin embargo era suficiente para aproximar la forma de sus pechos perfectamente redondeados. Cuando se movía, sus ropas se ondulaban dejando que uno pudiese adivinar la belleza de sus largas piernas. La voz de esta mujer era tan hermosa que podría estar gritando y maldiciendo, pero aún así sería un placer de escuchar. Lo único extraño era que, aunque sus palabras se referían claramente al comportamiento de Butch, se estaba dirigiendo a Brian. Maestra Fanny, olvidaste tus lentes de nuevo. Ese no es Butch, estás mirando a Brian. Dijo Lisa sonriendo, pero con cierta resignación. Odio cómo se me ven esas cosas. Tampoco es que tenga que usarlas todos los días. Respondió Fanny sonriendo. Luego enfocó su mirada y finalmente localizó a Butch, entonces alzó el báculo que sostenía en su mano derecha como si fuese a golpearlo en la cabeza, pero solo le dijo con severidad. Vuelve a la clase inmediatamente o enfrentarás las consecuencias. Después de esa amonestación, una suave sonrisa volvió a nacer en el rostro de la maestra Fanny y se volvió hacia Lisa. Tú también tienes que apresurarte a clase. Las tardanzas frecuentes no hacen a un buen estudiante. Bueno, ahora necesito prepararme para la lección de hoy, nos vemos después. Fanny volvió la cabeza para mirar a Butch una vez más, luego se deslizó hacia adelante con sus piernas esbeltas, caminando con una gracia sin igual. Las curvas de sus caderas se balanceaban con cada paso que daba, creando una silueta seductora. Maestra Fanny. Por ahí no se va a las aulas. Estás caminando en la dirección equivocada. Por los dioses, ponte las gafas. Lisa ya estaba a punto de irse para ayudar a la maestra a orientarse, pero se detuvo un segundo para espetarle a Butch con una sonrisa despectiva. ¡Qué hombre sin valor! Ni siquiera puedes golpear a un chico de los recados. Luego Lisa miró una última vez a Brian y se apresuró a perseguir a Fanny. La rabia de Butch se encendió de nuevo y les lanzó a los esclavos una mirada cargada de malas intenciones. Solo esperen, par de desgraciados. Ya me encargaré de que reciban lo que se merecen. Parecía que la amenaza de la maestra había tenido un gran efecto sobre él, porque comenzó a correr hacia su clase con prisa. Brian miró con anhelo en la dirección por la que Fanny se estaba marchando hasta que quedó fuera de su vista. No prestó atención a la amenaza de Butch y en cambio comenzó a murmurar para sí mismo después de que desapareció por completo. Esa maestra Fanny es una criatura demasiado hermosa.
No es de extrañar que el tontuelo de Brian, que en paz descanse, estuviera enamorado de ella. He descubierto que su gusto para las mujeres es muy similar al mío. Brian, deja ya de mirarla. Sé que te ha gustado a la maestra Fanny durante mucho tiempo y es cierto que muchas veces te ha defendido cuando los estudiantes abusaban de ti. Pero no olvides que solo eres un chico de los recados y ella es una maga adepta altamente posicionada en la academia. ¿Sabes lo poderosos que son los adeptos? Aunque la maestra Fanny es miope y no parece darse cuenta, hay demasiados hombres poderosos e influyentes que están enamorados de ella. Despiértate ya de esa fantasía. Jack agitó sus dos manos regordetas delante de Brian mientras seguía tratando de convencerlo de que aceptase su lugar y se resignara a la realidad. Pues me temo, mi querido amigo, que ya es demasiado tarde y no puedo despertar. Dijo Brian con una mirada maliciosa. Luego hizo una pausa y añadió. Algún día ella será mía.